El poder digital, la ropa del futuro, plantas que pueden limpiar nuestro aire, son algunos de los temas que tenemos para hoy día en este Futuro 360 que vamos a comenzar ahora. Usted se tiene que quedar con nosotros porque solo aquí puede encontrar los imperdibles de la ciencia y el futuro. Durante el Congreso Futuro 2022 tuvimos la suerte de tener a Nicolás Miele, cofundador de la organización The Future Society que se inició en 2014. Es reconocido por ser un estratega y líder intelectual que asesora a las multinacionales, gobiernos, organizaciones internacionales con más de 15 años de experiencia en materias de innovación, tecnología, gobierno, industria, sociedad civil en Europa, América Latina, Asia. Y hoy día vamos a revisar su presentación sobre reconocer el poder. Quiero expresar mi gratitud al Congreso Futuro, a los senadores de la República de Chile por invitarme y permitir la conversación que tendremos hoy sobre la gobernanza inteligencia artificial, lo que creo que se construye sobre lo que escuchamos de Bruno de IBM. Así que lo que voy a intentar es pintarles una imagen aquí, una imagen sobre qué significa la gobernanza de la inteligencia artificial. Y podría partir con un pequeño ejercicio para tratar de entender mejor qué es la inteligencia artificial. Pero primero, es muy importante saber que la inteligencia artificial no cae del cielo, sino que surge desde el mundo digital, específicamente de la economía digital. No hay inteligencia artificial sin la economía de plataformas, la que es manejada por la convergencia entre los efectos de red y la escala de los alcances. La economía de plataformas es lo que tenemos hoy. Tenemos Facebook, Amazon, las grandes empresas del mundo que realmente han acumulado un poder de mercado. Estos efectos de red han permitido una economía de datos, donde tenemos un flujo masivo y de alta resolución de datos personales que es capaz de potenciar estos algoritmos. Y también está la economía de la atención, donde el producto es competitivo mundialmente. Y de esa manera lo que tenemos son parte de códigos y artefactos codificados en NFT, por ejemplo. Es importante entender que la inteligencia artificial pasa por todas estas capas o niveles. En segundo lugar, el panorama de la inteligencia artificial está evolucionando y concentrándose rápido. Solo para darles una imagen, aquí en la lámina, si hoy miran la capitalización del mercado y quienes la lideran, verán que son exclusivamente aquellas de la economía digital. Incluso verán que esas figuras están obsoletas ahora porque Apple ha superado la capitalización del mercado de los 3 trillones de dólares, lo que es bastante, lo que es incluso lo que más posee Chile, sino también el país en el que nací y me crié, Francia. Y el panorama de la inteligencia artificial está acelerándose, donde pueden ver que estamos cerca de un mercado con 15 billones de dólares en inversiones. Entonces va relativamente rápido. Y el problema es que existen ambigüedades no resueltas sobre lo que significa la inteligencia artificial y sus dinámicas. No sabemos y no hemos podido llegar a acuerdos sobre lo que es la inteligencia artificial estrecha, la inteligencia artificial general, que tiende a ser comparada con el cerebro humano, pero nosotros tampoco entendemos el cerebro humano. Entonces, ¿cómo es posible definir lo que es la inteligencia artificial general con algo que no entendemos muy bien, como lo es el cerebro? Otro ejemplo de estas ambigüedades no resueltas o el problema de la definición es el hecho de que a veces no le prestamos la suficiente atención o atención eficiente a la economía política del surgimiento de la inteligencia artificial. Y hay un hecho que he estado viendo en los últimos 3 años, que es en términos de las librerías, en términos de programación y librerías de correlación, donde solía haber 4, 5, 6, 7 lenguajes de programación, ahora se han reducido a 2. Por un lado tenemos el de Google con su librería TensorFlow y por otro lado tenemos el de Facebook con PyTorch, porque si antes había 7 lenguajes, ahora solo hay 2. Entonces realmente se ha ido concentrando de forma rápida y estos 2 obviamente son controlados por actores privados, multinacionales privadas. Ambas son fuentes abiertas, aunque algunos dicen que Facebook es más abierta que Google, pero es de 7 a 2, eso es lo importante. Y quiero centrarme en esto, que la inteligencia artificial tiende a ser entendida como un imaginario colectivo. Hoy los humanos proyectamos nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras inspiraciones sobre esta noción de la inteligencia artificial. Y esta noción no está definida. Aún no tenemos una definición común de lo que entendemos por inteligencia artificial y estos límites se difuminan.
¿Quién ha escuchado sobre el aprendizaje automático, el machine learning, el aprendizaje profundo, el deep learning, la robótica, la inteligencia artificial? Estas cosas no están bien definidas aún y eso implica un problema para la gobernanza de la inteligencia artificial. Si no sabemos sobre lo que estamos hablando, si no podemos encontrar un lenguaje común o ciertas taxonomías para definir lo que es la inteligencia artificial, tenemos un problema porque no sabemos cómo gobernar. Es amplio, pero no fácil de entender. Y para el bien de esta discusión, permítanme centrarme en los siguientes factores de la revolución moderna de la inteligencia artificial. 3 tendencias convergentes. La data y Big Data, por supuesto, como lo expliqué antes. El auge de los computadores y que ofrece la posibilidad de que todos los algoritmos, el aprendizaje automático no es algo nuevo, es una técnica antigua, pero le entrega nuevos poderes a todos los algoritmos. Entonces, es la Big Data a través de la computación. Y eso es cuando hablo verdaderamente de inteligencia artificial en el contexto de esta discusión. Entiéndalo de esa forma. Es un poco largo, es un poco complejo, pero creo que les ayudará a todos a entender mejor cuando hablamos sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Está gobernado por la Big Data, el aprendizaje automatizado, que es un tipo de algoritmo, y estamos hablando de sistemas de algoritmos complejos, desarrollados, motorizados por sofisticados sistemas de redes computacionales. Entonces, la gobernanza de la inteligencia artificial es la gobernanza de los sistemas algorítmicos. Es algo importante de tener en cuenta porque estos están en todas partes y ahora no es el momento de dejarlos atrás, de dejar de hablar de gobernanza. Y a lo que me refiero con gobernanza no es solo regulaciones, también es permitir captar los beneficios. Necesitamos la inteligencia artificial para el crecimiento económico, necesitamos la inteligencia artificial para tratar el cáncer, necesitamos la inteligencia artificial para tener sistemas más seguros. Entonces, no es solo regular, es tomar los beneficios y repartirlos alrededor. Ahora, las dinámicas de la carrera de la inteligencia artificial, por decirlo de una manera, son las de la carrera global de la inteligencia artificial. Cuando me refiero a global, es que tienes 2 tendencias complementarias. Por un lado, tienes un set de desafíos globales que tratan de movilizar a la inteligencia artificial. Entre ellas, obvio, está la necesidad de trabajar el cambio climático. La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías predictivas y de optimizadoras. Entonces, con la inteligencia artificial podemos hacer más o menos, podemos tener mejores maneras para manejar y distribuir el reciclaje, por ejemplo. Entonces, el cambio climático apuesta por el desafío de la demografía, el desafío de la seguridad y obviamente requerimos de inteligencia artificial. Por otra parte, tenemos una competencia estratégica global que aumenta la competencia entre intereses nacionales, la competencia de grandes corporaciones, por ejemplo, la que hay entre Meta y Tencent, entre Google y Baidu, de China, y esta competencia es real y es reforzada por el cambio del paradigma económico que llamamos la tecnología más ganadora. ¿Hay un competidor de Amazon en Estados Unidos? No necesariamente. ¿Hay un competidor para Alibaba en China? No necesariamente. El ganador lo lleva todo y esto ha acelerado la carrera de la inteligencia artificial y la carrera global. Como ya mencioné, en estos hay oportunidades y desafíos que quiero que tengan en mente. Es que estas oportunidades, estos desafíos, están conectados. Con inteligencia artificial vamos a ser capaces de capturar las ganancias de la productividad y traducirlas en aumento económico. Esperemos, pero el precio a pagar por eso, y que no será gratis, es el desplazamiento laboral. ¿Será destruir la creatividad o disrupción laboral? No lo sabemos, pero dependerá de las políticas públicas y de los riesgos y frenos. Podremos tener más beneficios y bienestar social. Pero con el costo de la concentración de la riqueza y el poder en algunos, vamos a poder entregar mejores accesos a servicios básicos, tales como el agua, el transporte seguro, pero eso tendrá un costo enorme de seguridad, privacidad, justicia y dignidad de los seres humanos. Cuando los algoritmos comienzan a conocerte mejor que ti mismo y que tu familia, tenemos un problema de libre albedrío y, en definitiva, de dignidad. Know yourself, then we have a problem vis-à-vis free will, vis-à-vis control, and ultimately
vis-à-vis the dignity of the human being. And Y más, estos algoritmos, empoderados por redes profundas de información y aprendizaje de reforzamiento, son cajas oscuras. Lo que significa que hasta los diseñadores de estos sistemas no entienden la manera en que funcionan. Son cajas oscuras. Y mientras más ponemos estas cajas oscuras en el centro de manejo en ingeniería, en seguridad, políticas públicas, más nos exponemos a los riesgos de la seguridad cibernética. Y si no sabemos que los sistemas deciden o por qué, va a existir el riesgo de manipulación y abuso. Y finalmente, como dije, es un gran problema de control de la democracia. Si elegimos control por sobre esas cajas negras y las desplegamos en grandes multinacionales, ¿qué será la democracia? Lo hemos visto con Facebook en las últimas elecciones, donde el extremo control de las noticias potenciadas por los algoritmos pueden decirnos qué mirar y cómo obtener información, y esto genera preguntarse sobre el control de la democracia. Así que, de nuevo, estas oportunidades y riesgos están irremediablemente conectados. Ahora, como dije, hay una serie de tensiones, y estas tensiones son globales. A medida que miramos los países emergentes y miramos a India o África, se necesita para ayer mejores accesos a servicios como el agua, el transporte y la salud. Indian farmers going to demand a lower cost of access to capital thanks to AI to bring down the cost of credit. Así que los agricultores indios van a demandar menores costos de accesos al capital gracias a la IA para lograr créditos o microcréditos más accesibles. Por supuesto que lo van a hacer, pero el precio a pagar es movilizar estas cajas negras que no aseguran la justicia e igualdad en la entrega de estos créditos o microcréditos de un señor u otro, y ahí tenemos un problema. Y es lo mismo para la privacidad, lo mismo para la dignidad. Queremos tener mejor acceso a la justicia empoderando algunos algoritmos y permitiendo hacer mejores sentencias. Quizás, porque los humanos lo compran. Es el precio a pagar por malos algoritmos, pobremente diseñados que refuerzan y amplifican las diferencias. Ciertamente, no. Estas tensiones son importantes e inevitables en muchas formas. Entonces, ¿cómo creamos impacto? ¿A qué nos referimos con gobernanza y cómo lo hacemos? La primera base, como he dicho, es basarse en la evidencia. Es muy importante reunir data y construir herramientas avanzadas para entender mejor qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus dinámicas, sus consecuencias y cómo estas consecuencias deben ser gobernadas para capturar aquello que no está definido. Así que tenemos que construirlo. Segundo, tenemos que construir capacidad y habilidades para ayudar a las partes interesadas en el sector público o privado, en municipalidades, sindicatos, para movilizar y capturar las externalidades y minimizarlas. So it's also capacity. And lastly, policies. We need to be able to develop standards, norms, rules, and, crucially, y finalmente las políticas. Tenemos que ser capaces de desarrollar estándares, normas, reglas y mecanismos de refuerzo para gobernar cómo la inteligencia artificial es desarrollada y desplegada. Y no va a ser fácil, pero está ocurriendo ahora. El movimiento comenzó y debería ser seguido, y en lo que se basa mi trabajo, seguir el tema de la gobernanza de inteligencia artificial. Y esto significa construir herramientas, construir las bases de evidencias y achicar la brecha de las capacidades. Ahora, ¿qué entendemos por politizar ese contexto? Obviamente tenemos que achicar la brecha entre política y capacidad. Obvio que es importante empoderar a ciudadanos que se empoderen juntos para ver cómo movilizamos estas tecnologías en una forma segura, eficiente y justa. Pero quiero entender que para una buena gobernanza de la IA tenemos que movilizar una serie de cócteles que esperamos sean cócteles inteligentes y que sean de varias capas de autorregulación, regulaciones suaves en estándares y en organizaciones profesionales de compromisos y regulaciones duras, que son legislaciones. Y si queremos que la ley sea inteligente, porque es lenta para moverse, tenemos que ser capaces de remover la carga de la ley, que es la autorregulación y la regulación suave. De manera que asociaciones de ingeniería, de arquitectura, de diseño, de tecnología deciden ponerse reglas a sí mismos.
Así que son cócteles, pero estos no funcionarán muy bien si no desarrollamos mecanismos de reforzamiento que se adjudican a los juzgados y las cortes. Adjudicatory, basically empowering courts, that are regulatory, creating independent regulators to ensure that algorithms are fair, for example. Para que sean independientes y se aseguren de que los algoritmos sean justos, por ejemplo, de que sean administrados. Queremos equipar a los gobiernos para que sean más seguros, con capacidades políticas poderosas y la capacidad de encontrar empresas y lidiar o mejorar conductas tóxicas. Y cada vez eso es más cotidiano. Eso es lo que está sobre nosotros, lo que tiene que hacerse. No es fácil, pero hay que hacerlo y tiene que hacerse en una manera que reconcilie ciertos asuntos. That is not easy, but that needs to be done, and that needs to be done in a way that, reconciles certain issues. In so doing, Y mientras lo hacemos, debemos lidiar con personas en el ecosistema del gobierno que le están ocupados y preocupados con preguntas como el final del día, como el acceso a servicios básicos, por ejemplo, aquellos que se enfocan en el final del mes como ética, discriminación, y aquellos que nos preocupamos por preguntas sobre el fin del mundo, como la seguridad de la inteligencia artificial, la superinteligencia, sistemas de armamentos. Y necesitamos reconciliar esto y también, de cierta manera, reconciliar y combinar la transformación digital con el ambiente digital. Tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial y el clima puedan trabajar juntos y hacer eso en la práctica y que se haga, pero no implica un sacrificio. and do that in a way that does not sacrifice, but actually upholds the best from our social. Pero que en cambio saque lo mejor de los valores sociales, de libertad y democráticos. Y créame, con la crisis climática, cuando necesitamos más inteligencia artificial, no será fácil. Además, debemos ser capaces de reconciliar el universalismo. Necesitamos normas globales para vivir en un mundo común, con el pluralismo. Un país como Chile debe ser capaz de proyectar en el mundo digital el valor de su proyecto de construcción de nación. Reconciliar lo global y lo local no va a ser fácil porque los modelos generados crean desbalances de poder, donde, por ejemplo, los consumidores chilenos están solo frente a Meta o Amazon. Lo global y local no va a ser algo fácil de conciliar. Y finalmente necesitamos poder desarrollar un enfoque basado en evidencia que tenga sentido y que reforme los marcos existentes. Including enforcement mechanisms, that make sense and that can really inform. El movimiento empezó, y para darles un ejemplo de líderes que están intentando apoyar, ayudar y empoderar, ahora tenemos un experimento llamado la Alianza Mundial sobre Inteligencia Artificial, que es como un IPCC de la inteligencia artificial, donde científicos de más de 25 países se unen para inventar y desarrollar estas rutas y herramientas prácticas para la inteligencia artificial. Y hay varios grupos de trabajo enfocados en la responsabilidad de la inteligencia artificial, datos de gobernanza, el futuro del trabajo, la innovación y comercialización, y una línea de trabajo que iniciamos con este grupo, por ejemplo, es reproducir y representar los desafíos de la COP26. Started to do with this group. To give you an example, is we produced last year and presented at the COP. De un inicio, reportar, proveer y despejar recomendaciones para acciones de gobiernos de la intersección entre el cambio climático y la inteligencia artificial, tratando de conciliar la transición digital con la transición medioambiental. Este movimiento recién está empezando, esta plataforma de colaboración internacional está recién iniciando y ahora incluye 25 países. Hay otras iniciativas que están apareciendo y es a este tipo de cosas a las que tenemos que avanzar en lo tecnológico. A esto nos referimos al gobernar la inteligencia artificial. As a practical example, not the only one. De una forma práctica y no la única. Muchas cosas por hacer, muchas por decir, pero creo que cubría varios de los temas. Muchas gracias. Innovación y ciencia, pero hecha en Chile, es lo que vamos a revisar a la vuelta de esta pausa. Quédese con nosotros. Un cortaviento que además sea impermeable. ¿Para qué dos cosas sí puede tener una? Camisas que no se manchen o no se arruguen. Algunas parcas ultra resistentes, pero además muy livianas. Son algunas de las prendas que se podrán obtener gracias a un importante hallazgo hecho por científicos chilenos. Un avance destacado a nivel global para el desarrollo de ropa que vamos a usar en el futuro. Ropa que mide y regula nuestro sueño.
evita esas manchas inesperadas y hasta es capaz de respirar con nosotros. Básicamente estamos explorando la relación entre el cuerpo humano, su adaptación y la tecnología en las telas que ocupamos en varios niveles. Podría ser fashion, pero también inteligente al momento de vestirnos. Esto es ropa inteligente, prendas de vestir que combinan tecnología que nos podría abrigar según nuestra sensación térmica, ajustar según el tamaño de nuestro cuerpo y hasta medir nuestros signos vitales. Será lo que ocuparemos dentro de algunos años más, y un hallazgo realizado por científicos chilenos ha dado un importante paso para ello. Estas y otras telas podrían ser dotadas de características como mayor durabilidad, permeabilidad, ligereza o combinación de estas propiedades. Cortavientos completamente impermeables, camisas que no manchen la zona de las axilas, parcas mega resistentes y ultra livianas son algunas de las prendas que podrían verse beneficiadas con la tecnología desarrollada por científicos de nuestro país. Ellos trabajaron con cristales líquidos, los mismos que están en la pantalla de tu celular o tu televisor, y que son capaces de formar polímeros, un tipo de plástico similar al que llevas en tu ropa. Logramos generar estas formas tras lanzarles al cristal líquido, al cual agregamos colorantes, un rayo de luz. Lo anterior provocó que el cristal le creciera en estas estructuras, con una textura relevante y donde pudimos controlar el número y tamaño de ellos. Este hallazgo es importante porque al poder controlar cómo cambian los cristales líquidos, abrimos un mundo de posibilidades. Un posible beneficiario de este descubrimiento son las industrias textiles y de polímeros, ya que desarrollamos nuevas formas de hacer estos plásticos. Es una combinación entre la ciencia y la moda, porque telas como el nylon crecen a partir de estos cristales líquidos. El hallazgo chileno permite moldearlos, entregando material ultra resistente, pero aún falta una pregunta por resolver. El siguiente paso en nuestra investigación es intentar extender el control a otros materiales como, efectivamente, los plásticos y textiles antes citados. Es el resultado de 6 años de trabajo el que ha tenido un reconocimiento a nivel mundial tras su publicación en la revista Physical Review Research, un aporte fundamental para el desarrollo de la moda del futuro, una más inteligente, sustentable y cómoda al momento de ocuparla. Corría 1984 y la NASA creó un informe sobre plantas ornamentales, pero que permiten la disminución de contaminación interna en el aire. En esta lista se identificaban plantas que eran capaces efectivamente de purificar el aire. Pero ¿qué tan real es esa información? Valentina Trejos, autora del libro Laboratorio Botánico, nos explica todo en el siguiente video. Mucho se ha comentado de un estudio de la NASA que asegura que algunas plantas de interior sirven para purificar ambientes. Se ha puesto también en duda si esto es así o no, si el estudio existe o no, y la verdad es que sí, es un estudio real que fue publicado en 1989 por la NASA, que asegura que distintos químicos presentes en objetos cotidianos de nuestras casas, como diversos plásticos o incluso detergentes, pueden ser eliminados con el uso de algunas plantas de interior, ¿ya? Se dice que plantas, por ejemplo, como la sansevieria, más conocida como lengua de suegra, o los potos, ayudan a absorber estos químicos. También se ha puesto como en duda la veracidad de este estudio, y la verdad es que constantemente se ha estado desmitificando, porque en el fondo se plantea que fue un estudio realizado en un ambiente muy controlado de laboratorio y que en realidad no aplica para el interior de nuestras casas. Independiente si las plantas son purificadoras de aire o no, no podemos poner en duda del tremendo beneficio a nivel psicológico que entregan. Está súper comprobado que en ambientes laborales las plantas aumentan la productividad, que también tener plantas ayuda en distintos problemas como por ejemplo el estrés postraumático, ayudan a combatir la ansiedad, aumentan la creatividad y nada, es indudable que tener plantas en la casa, más allá de si nos limpian el aire o no, lo único que trae son beneficios para nuestra salud mental. Lástima que terminó el Futuro 360 de hoy, pero pronto volveremos con mucho más de la ciencia, el futuro, la tecnología y todos los avances que nos permiten estar al día con este presente tan cambiante y complejo que nos toca vivir. Nos vemos pronto.